Hola, queridos suscriptores del canal. He estado un tiempo ausente, y no es porque me haya aburrido de subir contenido. Tampoco voy a usar la excusa que ponen muchas personas, eso de tenía exámenes o problemas, para después no subir nada nunca más. La razón es que estoy escribiendo mi propia historia, mi propia novela. Algo diferente, algo que a mí me guste. Sé que me gusta mucho escribir. Y también sé que si leen el primer capítulo, quizás no entiendan nada y les parezca aburrido. Lo sé. Pero eso no importa, porque seguiré subiendo capítulos. Porque este es mi sueño. Y si me dejan un comentario o un like, sería un gran agradecimiento que me ayudaría a que el canal siga creciendo. Sin más, que comience el primer capítulo de esta historia. Será corta, pero entretenida. United Destinations Capítulo 1. Dos destinos Florida, otoño de 2005. Un auto se dirige a la casa de Bobby Williams, un anciano de 67 años que participó en la Segunda Guerra Mundial. Bobby Williams era un hombre amargado que vivía solo y encerrado en su casa. Un hombre atormentado por los demonios de su pasado, que intentaba enterrar en lo más profundo de su ser. El auto llega a su destino. Una casa vieja, como cualquier otra. Como era otoño, las hojas de los árboles caían con ese color anaranjado tan característico y único de la estación. Del auto baja una mujer. Se llama Charlotte Brown, una reportera de noticias. Charlotte Brown trabaja como reportera de noticias, especializándose en entrevistar personas. Su enfoque está, más específicamente, en ancianos o personas de mediana edad que puedan conocer historias, o que tengan algo que contar sobre la historia de sus propias familias. Charlotte tiene solo 20 años, pero piensa en grande. Aunque, últimamente, no ha logrado encontrar ninguna historia lo suficientemente interesante para que los periódicos más serios la tomen en cuenta. Charlotte ya estaba frente a la puerta de la vieja casa. Suspirando y con las palmas sudando en frío, se preparaba mentalmente para lo que diría y cómo actuaría cuando Bobby Williams le abriera la puerta. Tenía que pensar cada palabra, cada gesto. Bobby Williams era conocido en el vecindario como un anciano gruñón, un hombre que nunca salía de su casa ni recibía visitas. Era una figura distante con todos. Con un último suspiro para calmar los nervios, Charlotte tocó la puerta 2 veces con decisión. El golpeteo seco resonó en el silencio del porche, y luego solo quedó la espera. En su cabeza, ya se dibujaba la escena perfecta. Bobby Williams abriría esa puerta, la dejaría pasar con una leve curiosidad, y entonces ella, con su encanto profesional, lograría que hablara. Que desgranara los recuerdos de su vida, sus batallas, sus secretos. Y de ahí, de ese encuentro, ella sacaría la historia. La gran historia que necesitaba, la que la catapultaría al estrellato del periodismo. Charlotte estaba segura de sí misma. Segura de su instinto, de su capacidad para conectar. Era solo cuestión de que la puerta se abriera. Pero sus ilusiones comenzaron a resquebrajarse, despacio, imperceptiblemente al principio. 1 minuto pasó. Luego 5. Después, 1 hora entera de silencio absoluto, solo rota por el crujido de las hojas secas bajo sus pies cuando cambiaba de postura. Las horas siguieron pasando, una tras otra, y Charlotte permaneció allí, plantada frente a esa puerta de madera vieja, esperando un sonido, un movimiento, cualquier señal de que Bobby Williams estaba al otro lado. Esperando, contra toda esperanza, a que la puerta finalmente se abriera. Cansada y desilusionada tras horas de espera, Charlotte tomó la única decisión que le parecía sensata. Irse y no volver jamás. En su mente, comenzó a pintar la peor imagen de Bobby Williams. Debía ser, sin duda, una persona horrible y tremendamente maleducada. Ya estaba a punto de subir a su auto para retirarse definitivamente, maldiciendo a Bobby Williams con todo su corazón por lo que consideraba una grosería imperdonable. Pero justo cuando abría la puerta del coche, dispuesta a marcharse para no regresar, su mirada se detuvo, casi por casualidad, en la reja lateral de la propiedad de Bobby. Era la entrada que conducía al patio trasero de la casa. Charlotte pensó en lo que estaba a punto de hacer.
Entrar por la puerta trasera de la casa de Bobby Williams no sería solo una intrusión, sino adentrarse en propiedad privada. Se lo pensó 2 veces, dudando ante la posibilidad de cometer una locura. Pero las circunstancias, la necesidad imperiosa de obtener una buena historia, de mantener su trabajo y aferrarse a su sueño eran tan grandes que sintió que no tenía otra opción. Además, llevaba horas acumulando cosas que decirle a Bobby Williams, si es que finalmente estaba allí. Charlotte cruzó la puerta trasera y caminó con paso decidido hacia el patio. El patio trasero de la casa estaba completamente cubierto por un manto de hojas naranjas. Los árboles, despojándose de su follaje otoñal, dejaban caer lentamente más hojas sobre el suelo y el mobiliario. Y allí, sentado en una mecedora que se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, estaba Bobby Williams. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se percató en absoluto de la llegada de Charlotte. Charlotte se quedó quieta, observándolo. Bobby Williams, dijo con fuerza. Pero Bobby Williams no reaccionó. No parecía estar en el mundo real, sino perdido en sus propios pensamientos. Charlotte, al darse cuenta de que él ni siquiera era consciente de su presencia, sintió que la ira le hervía aún más por dentro. Sin embargo, en ese preciso instante, Bobby Williams lentamente volvió sus ojos hacia ella, como despertando de un sueño profundo. Por fin, se percató de que no estaba solo. ¿Quién eres tú, niña?, preguntó Williams, con una voz ronca por el desuso. Charlotte, al ver que Williams finalmente se había percatado de su presencia, habló con un tono entre aliviado y reproche. Al fin te das cuenta de que estoy aquí. Llevo horas esperando en tu puerta, dijo, esperando, quizás, un lo siento o alguna disculpa. Pero lo que recibió a cambio fue solo un gruñido profundo y una sola palabra, lanzada como un latigazo. Lárgate de mi casa. Eso fue todo lo que Bobby Williams dijo. Charlotte se quedó en silencio, sin palabras ante una respuesta tan brusca y definitiva. Oye, Bobby Williams, ¿es todo lo que tienes que decirme?, dijo Charlotte, recuperando un poco de su temple. Mi nombre es Charlotte Brown. Soy una reportera que trabaja buscando historias para cumplir su sueño, ser la mejor en encontrar relatos que importen. Ese es mi objetivo, declaró Charlotte, orgullosa de sí misma. Pero para Bobby Williams, sus palabras no significaron nada. Solo veía a una niña con sueños de grandeza que, a su parecer, eran una estupidez. ¿Y ya? ¿Terminaste? Ahora lárgate, niña, volvió a decir Bobby Williams, sin el más mínimo interés. Charlotte guardó silencio de nuevo, pero solo por un instante. Luego, su determinación volvió a encenderse. No, 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 señor Bobby Williams. Yo vine hasta su casa por una razón, y no me voy a ir así como así, declaró Charlotte, plantando los pies con firmeza. Bobby Williams, al escuchar eso, solo levantó una ceja, mostrando una pizca de curiosidad fría y distante. ¿Y para qué viniste tan lejos, si desde el principio sabías cuál sería mi respuesta, niña?, respondió Williams con una voz gélida. Vine, Charlotte tomó aire, porque supe que usted es un veterano de guerra. ¿Solo por eso viniste hasta mi casa? ¿Para sonsacarme lo que viví durante la guerra?, preguntó él, con un tono más curioso que sorprendido, como si ya hubiera esperado esa respuesta. A lo que Charlotte solo pudo responder con una sola palabra, pronunciada en un susurro cargado de vergüenza por lo simple y crudo de su motivación. Sí. Ok, niña. Lárgate de mi casa, volvió a decir Bobby Williams, dando por terminado el asunto. Charlotte solo pudo suspirar, viendo cómo se cerraba la única puerta que tenía. Señor Bobby Williams, ¿de verdad no le interesa que el mundo sepa lo que vivió? ¿Cómo fue su experiencia en la guerra? Intentó una última vez. Pero no logró decir nada más. La respuesta de Bobby Williams fue cortante y definitiva. No. No quiero. Niña, lárgate de mi casa. Y punto. Charlotte abrió la boca para intentar otra pregunta, otro argumento, pero Bobby Williams solo repitió, más firme. No. Los dos quedaron envueltos en un silencio incómodo y pesado, un muro entre ellos.
El único sonido era el susurro del viento otoñal moviendo las hojas secas a sus pies, testigo de un diálogo que nunca logró comenzar. Al final, Charlotte decidió quedarse. No se iría. La mera presencia de la joven reportera, quieta y obstinada en su patio, incomodaba a Bobby Williams de una manera profunda, alterando la soledad que había cultivado por años. Pero a Charlotte eso no le importaba. Su determinación era ahora una roca. Se quedaría allí, en silencio, desafiando el frío y el rechazo, hasta que Bobby Williams le diera, aunque fuera una sola palabra, la historia que había ido a buscar. Kioto, Japón. 1939. Hiroshi Oshii, un joven japonés de solo 20 años, estaba con su esposa embarazada, Rina Oshii, también de 20 años. Ambos estaban en la penumbra tranquila de su hogar, rindiendo sus respetos a sus difuntos familiares ante el altar familiar. El sol de la mañana entraba en diagonal por las grandes puertas de entrada, iluminando el fino polvo que danzaba en el aire. Esa misma noche, mientras Hiroshi y Rina cenaban en su habitual y tranquilo silencio, la paz de su hogar se quebró con las palabras que ambos sabían inevitables. Fue Hiroshi quien, al fin, rompió el sonido de los palillos contra el cuenco. Rina-chan, comenzó, su voz más baja de lo usual. Me tendré que ir por un tiempo. A la guerra. Rina, al escuchar la confirmación de lo que tanto temía, no dijo nada. No hubo un grito, ni un llanto inmediato. Simplemente bajó la mirada hacia su comida y siguió comiendo, como si el simple acto de masticar pudiera anclar su mundo a la normalidad. Solo escuchaba, absorbiendo cada palabra con un dolor silencioso y profundo. Por eso, continuó Hiroshi, aprovechando ese frágil silencio, mientras yo esté ausente, la vecina estará aquí para ti. Para todo lo que necesites. Hizo una pausa, esperando una respuesta, una mirada, cualquier señal de su esposa. Pero el aire solo se espesó con el peso de lo no dicho, con el futuro que se desvanecía ante ellos. Hiroshi, al ver que su esposa no decía nada y seguía comiendo sin siquiera mirarlo, sintió un vacío aún más profundo. Dejó su plato en la mesa y se levantó con una determinación nacida de la desesperación. Te lo prometo, Rina, dijo, con una voz que intentaba ser firme pero que se quebraba en los bordes. Volveré para el nacimiento de nuestro hijo. Volveré sano y salvo. Intentó esbozar una sonrisa, una pequeña promesa de esperanza, pero le salió torcida, más triste que alentadora. Entonces, Rina dejó de comer. Puso su plato en la mesa con mucho cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper lo que quedaba de la noche. Finalmente, levantó la mirada para verlo. Sus ojos, que antes brillaban con la luz del atardecer, ahora reflejaban el miedo, la tristeza y una petición muda pero absoluta. Regresa para ese día, Hiroshi, susurró. No era una súplica, sino una orden. Una exigencia profunda que clavaba en el aire toda la fuerza de su amor y de su miedo. Afuera, en las calles, la vida seguía su curso aparentemente normal. Los mercados bullían y las personas caminaban con la prisa cotidiana. Pero entre la multitud, con una presencia inconfundible y ominosa, caminaban soldados japoneses. Kioto, aunque parecía tranquilo en su superficie, vivía bajo una realidad muy distinta. El imperio estaba al borde del abismo. China estaba a punto de declararle la guerra, y la nación entera se aproximaba, sin saberlo aún, al torbellino de la Segunda Guerra Mundial. La tensión con Estados Unidos crecía como una marea negra, y el aire, incluso en esa mañana apacible, olía a inquietud y a un futuro incierto. Por ley, todo joven de 18 años en adelante tenía la obligación de alistarse para la guerra. No importaba si tenía esposa, hijos o una familia que mantener. El deber era claro e inapelable: proteger a la nación y al país de los enemigos invasores. Si China decidía atacar, o si el conflicto se expandía, Japón tenía que estar listo, y cada hombre era un soldado en potencia. Esa ley, fría y escrita, pendía sobre la cabeza de Hiroshi Oshii como una espada invisible, amenazando con cortar de raíz el futuro que apenas comenzaba a construir con Rina. Hiroshi sabía algo importante. La ley no era una sugerencia, sino un mandato férreo.
Si él no se alistaba como voluntario, ellos mismos los reclutadores del ejército llegarían a su casa. Vendrían con palabras duras y la autoridad del Estado, usando la excusa más poderosa. Es para proteger a tu nación, a tu país, a todo lo que amas. Y aunque obligaban a miles de jóvenes a marchar hacia la guerra, muchos de los políticos y altos mandos que firmaban esas órdenes se escudaban cómodamente tras su poder y sus privilegios. Esperaban, desde la seguridad de sus despachos, a que una generación entera de muchachos sacrificara sus vidas, sus sueños y sus futuros por ellos. Era un intercambio desigual y desgarrador. La sangre de los hijos por la seguridad de los padres de la patria. Hiroshi caminaba con paso tranquilo pero firme por las calles de Kioto. A su alrededor, la vida parecía seguir su curso pacífico, pero él ya no era un espectador de esa paz. Se dirigía a su fin. Su destino era el cuartel de reclutamiento. Al llegar a las puertas del edificio, 2 soldados con uniformes impecables lo detuvieron con una severidad protocolaria. Hiroshi se detuvo de inmediato, inclinando levemente la cabeza en un gesto de respeto. ¿Vienes a alistarte?, preguntó uno de los soldados, su voz carente de cualquier emoción. Sí, respondió Hiroshi, manteniendo la mirada firme. Vengo a alistarme como recluta para la guerra. Eran las palabras que esperaban escuchar. La confirmación de un joven dispuesto, o resignado, a ser un soldado más. Un hombre listo, en teoría, para salvar a su país. En el presente. Ya eran las 8 de la noche, y Charlotte seguía plantada en el patio trasero de Bobby Williams. El frío húmedo del otoño había bajado con la oscuridad, calándose hasta los huesos. Aunque su auto estaba estacionado, caliente y listo, justo en la entrada principal, ella sabía una verdad simple y brutal. Si salía de ese patio ahora, sería rendirse. Sería perder ante un anciano terco que, en ese mismo momento, debía de estar cómodo y calentito dentro de su casa, ignorándola por completo. La incomodidad física era el precio. Quedarse era su única jugada. Desde dentro de la casa, Bobby estaba sentado en su sofá, aparentemente tranquilo, con una taza de café humeante y la chimenea crepitando frente a él. Intentó concentrarse en la calidez, en la rutina, en fingir que su vida seguía siendo normal y que no tenía a una adolescente obstinada muriéndose de frío en su patio trasero. Esa mocosa no aprende, masculló para sí, con fastidio. Si quiere enfermarse, que lo haga, pero lejos de mi casa, no en mi patio. Bebió un sorbo de café, decidido a ignorar por completo a Charlotte y su terquedad afuera. Tomó un segundo sorbo, más largo. Pero al tercero, un suspiro profundo y cargado de resignación le escapó del pecho. Dejó la taza sobre la mesita con un golpe seco. Mierda, suspiró, derrotado por su propia conciencia. Charlotte soltó un estornudo, un sonido agudo que cortó el silencio gélido de la noche. En ese preciso instante, la puerta trasera de la casa se abrió con un chirrido. Charlotte, con los ojos llorosos por el frío, se dio vuelta. Allí estaba Bobby, en el marco de la puerta, iluminado por la luz cálida del interior. En su mano no sostenía un arma ni una orden de desalojo, sino una gruesa manta de lana. Entra. Rápido. No quiero una adolescente enferma en mi patio mañana. Vamos. Dijo Bobby, con un tono más gruñón que hospitalario. Pero para Charlotte, esas palabras ásperas sonaron a música. Una sonrisa ganadora, amplia y genuina, se dibujó en su rostro, iluminada por el resplandor de la puerta abierta. Lo había logrado. Ya dentro de la casa, mientras Bobby añadía con gesto práctico más leña al fuego de la chimenea, Charlotte comenzó a caminar lentamente, envuelta en la manta. Avanzó con curiosidad, observando cada rincón a su alrededor. Era una casa común, con muebles sencillos y desgastados por el tiempo, pero lo que captó toda su atención fueron las fotografías. Las paredes estaban salpicadas de marcos, algunos torcidos, otros perfectamente alineados. Para Charlotte, eran ventanas a una belleza serena y melancólica. Paisajes hermosos de un río congelado bajo un manto de nieve, capturados en blanco y negro.
Siguió caminando y observando las fotos en las paredes, pero hubo una en especial que descansaba sobre una mesita lateral, rodeada de otras, y que parecía brillar con una luz propia. Charlotte, sin pensarlo dos veces, la tomó entre sus manos para observarla más de cerca. Eran dos hombres, jóvenes, posando juntos. Charlotte sacó la conclusión al instante. El rubio de pelo largo y el uniforme de guerra era, sin duda, un Bobby Williams mucho más joven. Pero el otro hombre, no era un americano. Era un japonés. Antes de que Charlotte pudiera pronunciar una palabra, Bobby se acercó rápidamente y le arrebató la fotografía de las manos. «Esto no se toca, niña. No toques nada», le dijo con evidente enojo, un tono que no había usado hasta ahora. «Oye, anciano», insistió Charlotte, ignorando su reprimenda, «¿quién es el japonés? Dime». La curiosidad en su voz era más fuerte que el miedo a su enfado. Bobby Williams se enfureció aún más mientras volvía a colocar la foto en su lugar exacto, como si el más mínimo desplazamiento fuera una profanación. «No tienes por qué tocar nada sin permiso. Y tampoco te dejé entrar en mi casa para que me interrogues sobre mi pasado. ¿Me entendiste?», gruñó, clavándole una mirada dura. «Oye, Bobby, entiendo que tengas un pasado que no quieras contar», dijo Charlotte, avanzando cautelosamente. «Pero mira. Serías famoso si contaras lo que viviste en la guerra». Además, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Conociste a un japonés. ¿Fue durante la guerra, o después? ¿Tenía un nombre? ¿Una familia?». Mientras Charlotte seguía hablando, Bobby Williams caminó lentamente hacia la chimenea, dándole la espalda. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Se podía sentir la ira acumulándose en sus hombros tensos. Finalmente, se dio la vuelta para enfrentarla. Su expresión era una máscara de frustración y dolor contenido. «Ya cállate, niña. Me estás irritando», rugió, su voz retumbando en la habitación, cortando de tajo el interrogatorio. Era claro que había tocado un nervio, un recuerdo sellado bajo llave. Al final, Bobby, con gesto de cansancio más que de hospitalidad, llevó a Charlotte a una habitación de invitados. Abrió la puerta, dejando ver una estancia sencilla y algo polvorienta. «Aquí te quedarás por esta noche, niña», dijo, sin mirarla directamente. «Y mañana a primera hora, espero que te hayas largado de mi casa». Dicho eso, comenzó a caminar de regreso por el pasillo, dando por terminada la conversación. Charlotte, una vez sola, solo pudo maldecirlo en susurros, acumulando su frustración. Pero cuando Bobby ya estaba bajando las escaleras, ella asomó la cabeza por la puerta y, en un acto de puro desafío infantil, le sacó la lengua en protesta silenciosa. Era su manera de declarar, para sus adentros, que no se iría tan fácilmente. Que mañana, la batalla continuaría. Abajo, en el living, Bobby Williams sostenía entre sus manos la fotografía que Charlotte había examinado momentos antes. La observó en silencio, no con rabia, sino con una melancolía profunda que le nubló la mirada. Por un instante, un recuerdo lejano cruzó por sus ojos, tan vívido como doloroso. Finalmente, con un suspiro que pareció cargar con el peso de los años, dejó la fotografía exactamente en su lugar, como si temiera alterar un frágil equilibrio. Caminó hacia su sillón, se hundió en él y fijó su vista en las llamas danzantes de la chimenea, buscando en su calor una paz que, esa noche, parecía más esquiva que nunca. 3 de diciembre de 1939. Islas Aleutianas, Alaska, Estados Unidos. La guerra ya rugía en Europa y Asia, pero entre Estados Unidos y Japón, la paz era un hilo tenso y frágil. Aunque sus ejércitos no se habían encontrado aún en un campo de batalla declarado, la tensión se respiraba en cada soplo de viento gélido. China les pisaba los talones a los japoneses, obligándolos a afianzar territorios, a construir una defensa de acero que detuviera cualquier embestida. Pero había una línea invisible, un límite que no podían cruzar. Las Islas Aleutianas pertenecían a Estados Unidos. Y todos lo sabían. Si un solo soldado japonés ponía un pie más allá de ese límite, sería un acto de guerra inmediato.
Un casus belli escrito en la nieve y el hielo del fin del mundo. 3 de diciembre de 1939. Camino a las Islas Aleutianas. Hiroshi iba apiñado en la parte trasera de un camión, junto a una masa de reclutas que se mecían al unísono con cada bache del camino. Iba tranquilo en apariencia, con el rostro impasible, aunque por dentro un nudo de nervios le atenazaba el estómago. Muchos de sus compañeros no disimulaban su miedo. Rezaban en voz baja, sus palabras convertidas en nubecillas de vaho en el aire helado. No eran hombres curtidos de 30 años o más. Eran, en su mayoría, muchachos de 25 para abajo, algunos casi adolescentes con uniformes que les quedaban grandes. Unos rezaban, otros simplemente temblaban, ya fuera por el frío o por el terror a lo desconocido. Fue bajo ese estado de ánimo colectivo, entre plegarias y temblores, que el camión llegó por fin a su destino. El campamento base, una serie de barracones y tiendas que se aferraban a la tierra, desafiando la nieve fría e implacable que lo cubría todo. Las puertas traseras del camión se abrieron de golpe, y los soldados a cargo comenzaron a gritar órdenes. Fuera. Todos fuera, rápido. Tenemos que ir por otro lote de reclutas. Todos obedecieron en silencio, sin protestar, moviéndose con la docilidad de quien ya ha aprendido que su voluntad ya no le pertenece. Simplemente siguieron las órdenes. Hiroshi, al bajar del camión, recibió de lleno la realidad del lugar. Todo, absolutamente todo, estaba sepultado bajo un manto de nieve fría y profunda. El aire cortaba como cuchillas y, en cuestión de segundos, pudo sentir un hormigueo agudo en sus dedos, seguido de la sensación insidiosa de que el frío se le estaba congelando las manos incluso a través de los guantes. Todos los reclutas fueron llevados en una marcha forzada a través del campamento para conocer sus nuevas instalaciones. Les mostraron los barracones donde dormirían, hileras de literas en edificios de madera que crujían con el viento. La enfermería, una tienda blanca con una cruz roja que parecía el lugar más frío de todos. Y los límites generales del asentamiento. La caminata culminó frente a la tienda de mando, donde los esperaba el comandante superior. El hombre, con el rostro surcado por el frío y la autoridad, los observó con una mirada gélida antes de soltar la orden más importante de todas. Escuchen, y escuchen bien. Jamás, bajo ninguna circunstancia, crucen más allá del límite marcado por los bosques de abetos. Jamás pisen el puente que conduce al sector este. Esas tierras, dijo, señalando con un gesto severo hacia la niebla blanca, son territorio de los Estados Unidos de América. Cruzar esa línea no es una falta disciplinaria. Es un acto de guerra. Y les aseguro que el enemigo no les dará una segunda oportunidad. ¿Está claro? Todos los reclutas, con un miedo que les helaba aún más que el viento, respondieron al unísono con un «sí, señor», que se perdió entre la ventisca. Finalizada la arenga, los grupos se dividieron en equipos más pequeños, de 2 a 4 integrantes cada uno. Su misión era clara y agotadora. Vigilar y hacer guardia en los límites del campamento, así como patrullar el perímetro para asegurarse de que nada ni nadie cruzara las líneas invisibles de aquel territorio congelado. Cada equipo sería relevado cada 4 horas. Era un ciclo diseñado para que los hombres pudieran descansar, aunque fuera brevemente, del triple enemigo que los acechaba. El frío cortante, el hambre persistente y el sueño pesado que traía el invierno perpetuo de las Aleutianas. Presente. Casa de Bobby Williams. Bobby estaba dormido en su sillón, frente a la chimenea cuyas brasas aún emitían un tenue resplandor. El sueño fue interrumpido primero por los rayos del sol de la mañana filtrándose por la ventana, y luego por un olor persistente y familiar. A comida. A medida que despertaba, el aroma a huevos fritos y café recién hecho se volvió inconfundible. Alguien estaba en su cocina. Con un gruñido, abrió los ojos, sabiendo perfectamente quién era la intrusa. En la cocina, moviéndose con una determinación sorprendentemente doméstica, estaba Charlotte. Había encontrado los utensilios y los ingredientes básicos, y ahora preparaba un desayuno, decidida a estar lista y con energía para el día que tenía por delante.
Bobby llegó a la entrada de la cocina y se quedó observando a Charlotte mover sartenes y servir café como si la casa fuera suya. Oye, niña, dijo, con la voz aún ronca por el sueño. No te dije que te fueras al despertar, pero tampoco que hicieras de cocinera. Charlotte, sin inmutarse, le respondió mientras terminaba de emplatar los huevos. Esto es para agradecerle que me dejara quedarme anoche. Y lo segundo, añadió, dándole la vuelta para mirarlo a los ojos. No me voy a ir. Me quedaré hasta que usted quiera contarme la historia de lo que pasó en la guerra. Para sellar su declaración, tomó una taza humeante de café y se la ofreció a Bobby, con un gesto que pretendía ser de tregua. Bobby solo la observó, la taza extendida en el aire entre ellos, sin saber realmente qué hacer con aquella adolescente obstinada que había convertido su cocina en un campo de batalla matutino. Bobby y Charlotte estaban sentados a la mesa, desayunando en un silencio incómodo que solo se veía roto por el sonido de los cubiertos. Pero mientras Bobby comía los huevos fritos, perfectamente hechos, y probaba el café, recién colado y aromático, tuvo que admitir algo para sus adentros, algo que jamás diría en voz alta. Estaba todo delicioso. Para Bobby Williams, ese simple desayuno era algo que se había olvidado. Después de tantos años viviendo encerrado, alimentándose por pura necesidad, había olvidado por completo cómo se sentía un buen café caliente recorriéndole la garganta, o el sabor reconfortante de unos huevos bien cocinados. Era un pequeño lujo cotidiano del que se había privado a sí mismo, y ahora una extraña se lo servía en su propia mesa. Charlotte solo observaba a Bobby, pero su interés no estaba en el anciano en sí, sino en el misterio que lo rodeaba. Necesitaba saber quién era el hombre de la fotografía, el japonés cuyo rostro parecía desencadenar tanto en Bobby. Bobby terminó de comer y de tomar su último sorbo de café. Luego, simplemente la observó, como si pudiera leer los pensamientos que bullían en su cabeza. Tienes mucha curiosidad, ¿verdad, niña? Dijo, no como un reproche, sino como una simple constatación. Sus palabras hicieron que Charlotte se diera cuenta de que su obsesión era transparente. Sí, admitió ella, sin bajar la mirada. Estoy interesada. Vine hasta aquí por algo. Cuando preguntaba por historias en el pueblo, la gente siempre sacaba a relucir su nombre, solo a usted y a nadie más. Y ahora, tengo aún más curiosidad. Quiero saber quién es usted en realidad y por qué guarda una foto con un japonés. Su declaración quedó flotando en el aire, más contundente que cualquier argumento anterior. Bobby la observó en silencio durante un largo momento. Después de sopesar el peso de lo que estaba a punto de hacer, solo pudo suspirar, derrotado no por la chica, sino por el peso del recuerdo mismo. Tú ganas, niña, concedió, su voz cargada de una resignación profunda. Pero será solo un pedazo de la historia. Un fragmento. ¿Entendido? Al escuchar eso, los ojos de Charlotte se iluminaron. Una sonrisa de puro triunfo se dibujó en su rostro. Espera. Voy por mi libreta y vuelvo rápido. Dijo, saltando de la silla con una energía que parecía desbordar la habitación, y salió corriendo escaleras arriba. Bobby se quedó solo, sentado a la mesa. El sonido de sus pasos apresurados se desvaneció, dejándolo con el silencio y el peso de la decisión que acababa de tomar. Estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido sellada durante décadas. A punto de revelar algo de su pasado. Todo estaba listo. Charlotte tenía su libreta en una mano y la grabadora encendida en la otra. Bobby solo observaba el despliegue, sin decir una palabra, como un testigo de su propio juicio. ¿Está listo, Bobby? Preguntó Charlotte, quien era, con diferencia, la más emocionada de los dos. Sí. Ya iniciemos de una vez, dijo Bobby, con un tono que era más un lamento que un acuerdo. Sin más, Charlotte pulsó el botón de grabar. El pequeño mecanismo comenzó a girar. Ok, señor Bobby Williams. Usted está de acuerdo en dejar que se conozca su historia, ¿es cierto? Exactamente. Mi nombre es Bobby Williams, y soy un veterano de la Segunda Guerra Mundial, confirmó él, con una formalidad que sonaba a distancia. Y entonces, cuénteme un pedazo de su historia, señor Bobby Williams.
¿Qué sucedió en la guerra? ¿Puede contarme algo que usted vivió, o a alguien que conoció? La pregunta de Charlotte era directa, y su intención, clara como el cristal. Quería que Bobby Williams hablara del japonés. Fue en 1939. Un 3 de diciembre, en las Islas Aleutianas, comenzó a hablar Bobby Williams, con una calma estudiada que apenas ocultaba la tensión. Charlotte dejó de tomar notas por un instante y simplemente comenzó a escuchar, absorta. Yo solo era, como muchos más, un simple soldado recluta que iba a su primera misión, dijo, y su voz se perdió un momento en el remolino de los recuerdos. Estaba con un grupo en el lado noroeste. Nuestra misión era vigilancia y reconocimiento. Todo parecía normal en aquel día nevado, pero, sin saberlo, a solo unos cientos de metros de nosotros, hizo una pausa, como si estuviera viendo la escena de nuevo. Charlotte contuvo el aliento, pendiente de cada palabra. Había un grupo de japoneses. También estaban en una misión de vigilancia y reconocimiento. Ellos estaban en la punta. Entre ellos, había un japonés en específico. Un japonés que me acompañaría los siguientes días, bajo toda esa nieve y ese frío, dijo Bobby, y en su voz había un tono que no era de odio, sino de algo más complejo, como el reconocimiento de un vínculo forjado en el infierno. ¿Y cuál era su nombre, Bobby? Preguntó Charlotte, suavemente. Su nombre, repitió Bobby, como si al pronunciarlo lo estuviera evocando de las sombras. Era Hiroshi. Hiroshi Oshi. Ese era su nombre. La revelación, simple y cargada de significado, quedó flotando en la habitación. Charlotte solo escuchaba, tan absorta en la historia que ni siquiera se dio cuenta de que la pequeña grabadora había dejado de grabar, su cinta llegando al final en silencio. En el pasado. Islas Aleutianas, 3 de diciembre de 1939. El grupo de Hiroshi seguía avanzando con calma por la nieve profunda, como se les había ordenado. Solo vigilancia y reconocimiento, sin cruzar bajo ningún concepto el puente hacia el otro lado. Hiroshi avanzaba con atención, pero uno de sus compañeros, Nozomi, aburrido de la marcha interminable y monótona, se detuvo con un suspiro de fastidio. Estoy cansado de caminar sin ver nada, murmuró, frotándose los brazos. Los otros dos compañeros, absortos en su tarea o simplemente ignorándolo, siguieron avanzando, dejando atrás a Nozomi. Hiroshi, con curiosidad y cierto sentido de responsabilidad, también se detuvo. Se acercó a su compañero. ¿Qué pasa, Nozomi? ¿Por qué te detienes? Preguntó, intentando que su voz no sonara a regaño, sino a genuina preocupación. Oye, Hiroshi. Nadie te pidió que fueras mi niñera, respondió Nozomi con fastidio, pero sin verdadera hostilidad hacia su compañero. Simplemente estoy aburrido y cansado de caminar tanto. ¿Solo por eso, Nozomi? ¿Solo por aburrimiento y cansancio? Preguntó Hiroshi, intentando comprender. Los dos compañeros se observaron durante unos momentos incómodos, el silencio de la nieve envolviéndolos. Fue Nozomi quien rompió la tensión. Dime algo, recluta. ¿Por qué se unió usted a la guerra si tiene una esposa embarazada? Sabe que eso es irresponsable, ¿cierto? Volvió a preguntar, esta vez con un tono más de burla sincera que de ataque. Hiroshi, sin inmutarse, respondió con simple honestidad. Fui obligado. Como usted, Nozomi. Me alisté porque no había opción para elegir. Era venir o que vinieran a buscarme. Nozomi escuchó eso y, por primera vez, su expresión burlona se suavizó. Asintió lentamente. Tiene razón. No pudimos elegir, admitió, su voz ahora seria. Solo fuimos obligados. Sin más, Nozomi sacó de los bolsillos de su campera un paquete de cigarrillos arrugado y un encendedor. ¿Quieres uno, recluta? Preguntó Nozomi, ofreciéndole. Hiroshi simplemente negó con la cabeza, un gesto de rechazo cortés pero firme. Nozomi, al observar eso, simplemente esbozó una sonrisa sarcástica, prendió un cigarrillo y tomó una larga calada. El humo se mezcló con el vaho de su aliento en el aire gélido. ¿Sabes, recluta?
Estar en esta guerra es perder el tiempo, dijo Nozomi, comenzando a caminar de nuevo. Hiroshi, sin decir nada, comenzó a seguirlo. Esta no es nuestra guerra. Míranos, continuó Nozomi, su voz cargada de un cinismo amargo. Estamos haciendo algo que no nos gusta, por unos políticos que ni siquiera conocemos. Todo con la excusa de proteger nuestra patria y de que todos pelearemos juntos. Mientras seguía fumando, su mirada se fijó en el horizonte blanco, como si pudiera ver más allá de la nieve. Ellos simplemente nos mandan a hacer el trabajo sucio, concluyó, con un tono que era más una afirmación que una pregunta, mientras ellos disfrutan en sus hogares, con sus familias, esperando a que los perros hagan todo. Hiroshi solo escuchaba. No asentía ni disentía, pero en su silencio había una comprensión sombría de que las palabras de Nozomi, por duras que fueran, resonaban con una verdad incómoda. Una verdad que llevaría consecuencias a la vida de Hiroshi si en el futuro, por tomar decisiones, continuará